Arratsalde on Anorik, eta ongi etorri ekitaldi honetara. Buenos días a todos y quería empezar, en primer lugar, dando las gracias a nuestro ponente de hoy que ha recorrido medio mundo para estar con nosotros y para compartir su conocimiento, su visión y explicarnos lo que ha sucedido, lo que todos hemos visto que ha sucedido, pero darnos un poco las claves. Empezaré con una cita, y decía: Argentina y Paraguay en recesión, México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política enorme, Colombia con un resurgimiento de las FARC y las guerrillas. Y en medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país creciendo. Estamos creando 170.000 empleos al año. Los salarios están mejorando. Esta es una cita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, el del 9 de octubre de 2019. Esta seguramente era la visión que muchos de los que desde Europa teníamos desde Chile, un país estable, tranquilo, en el que hacer negocios. Y de repente, en unos días, el país estalla en llamas. Una subida de tarifas del metro en Santiago de Chile provoca unas primeras reacciones de los estudiantes que poco a poco van creciendo, los disturbios se van generalizando. Primero se decreta el estado de excepción en Santiago de Chile, luego se va extendiendo a casi todas las regiones y todo el país parece que está en llamas de una forma abrumadora. 27 fallecidos, seguramente ya serán hoy algunos más, 3.500 hospitalizados, 2.000 carabineros heridos, casos de tortura denunciados, pérdidas económicas por miles de millones de dólares, cientos de miles de puestos de trabajo, todo un fenómeno en un país que parecía que era un oasis dentro de la América Latina. Las causas seguramente son muy profundas, con total seguridad no fue la subida del precio del metro en Chile lo que desencadenó todo esto. Costo de la vida, bajas pensiones, precios elevados de fármacos, tratamiento de la salud, el rechazo a la clase política, un descrédito institucional. O sea, serán muchos de los motivos que seguramente nuestro ponente de hoy nos ayudará a hacerlo. Después de muchos días, cuando se consigue apaciguar, se propone una nueva agenda social, ¿vale? Curiosamente, en un país donde la economía parece que va bien, seguía siendo uno de los países con más desigualdad. Seguramente ahí encontraremos algunos de los orígenes. Esta desigualdad en los ingresos, en la economía, pues lleva a una desigualdad en todos los aspectos de la vida, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en la cronificación de las diferencias. Parece que no es solo suficiente con una nueva agenda social, sino que además hace falta, se ha creado un nuevo acuerdo para un nuevo proceso constitucional, del cual nuestro ponente de hoy es uno de los firmantes y seguramente nos podrá dar muchos más detalles. Tenía algunos detalles más, pero creo que no merece la pena. Creo que es mucho mejor que escuchemos a nuestro ponente, que le voy a presentar muy brevemente. Fuad Chaín es natural de Temuco. Estudió allí en el Colegio de La Salle y en el Liceo Camilo Enríquez. Se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 2007 y en la actualidad como socio de Abdala y Cía, anteriormente en alguna otra firma. Está especializado en la defensa de los derechos de consumidores y la litigación oral. Fue, por otro lado, abogado de organizaciones de consumidores entre 2006 y 2009. Es socio fundador, además, del Centro de Estudios del Instituto Jorge Ahumada. Ha sido también profesor universitario en la Universidad de Chile, en el Instituto de Asuntos Públicos. A su actividad profesional y académica acompaña una intensa vida política, que inició durante su época universitaria. Fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Caracotín, posteriormente fue delegado del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho y más tarde miembro de la Asamblea Estudiantil para finalmente presidir la Democracia Cristiana Universitaria. En diciembre de 2001 concurre por primera vez a las elecciones como candidato a diputado, en aquella ocasión no salió, pero formó parte de varias comisiones y ocupó distintas responsabilidades dentro del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. En 2009 fue elegido diputado por el Partido Demócrata Cristiano en la región de la Araucanía para el periodo 2010-2014. Presidió
la Comisión Permanente de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, por lo tanto conoce muy bien algunas de estas causas de las que yo sugería que podían estar en los inicios de la crisis, e integró varias comisiones más. Fue reelegido posteriormente para el periodo 2014-2018. En las elecciones parlamentarias de 2017 se postuló al Senado, aunque tampoco resultó electo en esta ocasión, y fue elegido presidente de su partido, el Partido Demócrata Cristiano. Desde entonces, 2017-18, pues ha sido un testigo de excepción de la vida política del país y especialmente de estos últimos acontecimientos, y estoy seguro de que hoy nos podrá dar cuáles son las claves para entender mejor cuál es este proceso y, sobre todo, el decirnos cómo ve él el futuro de Chile y hacia dónde conduce todo este camino. Fuad. Muchas gracias, José Luis, por la invitación, por poder estar aquí en este maravilloso centro universitario, en este lugar, también esta biblioteca llena de historia. Agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, su interés también por tratar de dar en alguna de las claves lo que está ocurriendo en Chile. Agradecerle también a Miquel Bursaco por la invitación, por la relación permanente que tenemos. Me acompaña además está el presidente, el diputado, jefe de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, el diputado Gabriel Ascenso, que también es un testigo absolutamente privilegiado de lo que ha ocurrido en nuestro país. Efectivamente, creo que lo que ocurrió el día 18 de octubre a todos nos tomó absolutamente por sorpresa, sobre todo en la forma en que se dio, en la manera en que se desarrollaron los acontecimientos y todo lo que ha ido ocurriendo hasta la fecha. Chile, en todo caso, es un país que está acostumbrado a tener cada cierto tiempo algún tipo de convulsión, ya sea una convulsión por desastres naturales, por terremotos, tsunamis, ¿no es cierto?, por efectos de la naturaleza o crisis políticas. Hay historiadores que han señalado que cada 40 años Chile tiene una crisis política o social profunda y por lo tanto ya era tiempo de que ocurriese. Aunque sinceramente yo creo que esta es la crisis social más importante en la historia de nuestro país. Incluso más que la guerra civil del año 1891, que fue más bien un conflicto de la élite. Aquí, efectivamente, la profundidad de la crisis social creo que la hace totalmente distinta, con otras características. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que yo estoy seguro que seremos capaces como sociedad de procesar, y así como fuimos capaces de salir adelante como país después de una de las dictaduras más feroces, ¿no es cierto?, de América Latina, con una transición ejemplar, estoy seguro que también tendremos la capacidad, la sabiduría de poder aprovechar esta crisis que, como toda crisis, tiene riesgos, tiene desafíos, pero también tiene oportunidades. Es cierto, nos sorprendió, y creo que frases y alusiones como esta, ¿no es cierto?, la del oasis, ¿no es cierto?, que de alguna manera ratifica lo que como el mundo nos veía y como nosotros mismos durante mucho tiempo nos vimos. Éramos el jaguar de América Latina, éramos un oasis, éramos un lugar que se caracterizaba por la estabilidad, por el crecimiento económico, porque habían algunos grandes consensos que se dieron desde la transición que parecían mantenerse absolutamente vigentes 30 años después. Había un pacto político, pero también un pacto social que se dio en la transición que de alguna manera, ¿no es cierto?, ese pacto lo que hizo fue generar grandes avances indudables durante los 30 años desde el retorno a la democracia, pero que no fue capaz de hacerse cargo de los pasivos que se fueron generando, ni tuvo el impulso para poder hacer los cambios que empezaba a demandar cada vez con más fuerza la sociedad chilena. Y por lo tanto creo que el pacto de la transición se acabó. El pacto político y social de la transición se acabó y hoy día el desafío de nuestra generación es construir un nuevo pacto político y un nuevo pacto social. Y por eso que es tan importante el que podamos tener de manera inédita en Chile un proceso constituyente donde los ciudadanos también sean protagonistas. Si bien nos sorprendió la forma, creo que esto se venía de alguna manera cocinando a fuego lento durante las últimas décadas. Porque lo que nos permitió la recuperación de la democracia, la apertura económica de nuestro país, el instalarse nuevamente en el concierto mundial, el tener políticas sociales bien focalizadas, bien estructuradas, es innegable. Disminuimos la pobreza de más del 48% a menos del 10%,
en todos los indicadores de desarrollo humano, de acceso a agua potable, alcantarillado, a vivienda, de acceso también a la salud, a la educación, incluso a la educación superior. Cuando uno ve las estadísticas, las cifras, efectivamente Chile es un país que puede mostrar enormes avances y éxitos durante los últimos 30 años en materia económica, social, en materia también institucional, porque a pesar de tener la Constitución de Pinochet, se pudieron ir gradualmente eliminando algunos enclaves autoritarios. Cuando asumieron los gobiernos democráticos teníamos senadores designados, teníamos a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que eran inamovibles, ¿no es cierto? Teníamos una tuición del poder militar por sobre el poder político, de alguna manera, a través del Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos que los primeros presidentes democráticos tuvieron que convivir con el dictador de comandante en jefe del ejército. Nada menos, teníamos un sistema electoral que lo que hacía era consagrar el empate en el Congreso y, por lo tanto, sumado los quórums supramayoritarios durante mucho tiempo, la existencia de senadores designados, hacía difícil que efectivamente las mayorías políticas pudieran expresarse para poder hacer los cambios de manera más profunda. De alguna manera, el modelo político que sostenía al modelo económico neoliberal, que tenía su piedra angular en la Constitución de 1980, se cumplía a cabalidad. Jaime Guzmán dijo que el diseño institucional de la Constitución del 80 lo que hacía era que, independientemente de quién ganase, las cosas no iban a ser demasiado distintas. Y por eso que no fue posible, y después probablemente también faltó impulso, faltó fuerza, faltó convicción de poder hacer cambios más profundos al modelo de desarrollo. Y más bien lo que hicimos fue mitigar, aprovechar las oportunidades del modelo de desarrollo y tratar de mitigar sus efectos con políticas sociales bien focalizadas, pero que llegó un momento en que eso claramente fue insuficiente. Pero habían señales de hace mucho tiempo, ya desde fines de los 90, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de desarrollo humano, decía que en Chile se empezaba a incubar un leve malestar subjetivo. ¿Cómo? Después de la década más exitosa de la historia de nuestro país, donde más habíamos crecido, donde más empleo habíamos generado, donde más habíamos disminuido la pobreza, sin embargo, se empezaba a enraizar un sentimiento subjetivo de malestar, de rabia, de incomodidad, de desconfianza entre la sociedad civil y el Estado, entre los ciudadanos y sus instituciones, entre los ciudadanos y la democracia. Y claro, eso también, además de las causas institucionales, además de las causas políticas y económicas, tiene una causa también, yo diría más bien, del punto de vista del tipo de sociedad, del punto de vista valórico también. Porque si es que algo no hemos logrado hasta la hora desatar realmente de lo que fue la herencia de la dictadura, es la revolución valórica que hizo la dictadura. Porque lo que nos hizo fue instaurar en Chile una sociedad marcada por la competencia, por sobre la colaboración, por el individualismo, por el egoísmo, por el consumismo exacerbado, que destruyó completamente también el tejido social. O sea, ciudadanos que tenían que preocuparse de tener, de consumir, y entonces para poder lograrlo tenían que endeudarse, y para poder pagar las deudas tenían que trabajar el doble, y donde efectivamente la participación social y política era mal mirada, y donde la apatía, sobre todo en la generación de los 90, fue lo que marcó efectivamente a la sociedad chilena. Por lo tanto, tenemos también una sociedad civil debilitada. Y esta revolución del 18 de octubre no tiene padre. No hay una organización sindical. Hoy día yo pude ver, ¿no es cierto?, las manifestaciones acá en el centro de Bilbao, donde estaban claramente los sindicatos convocando, liderando, etcétera. En Chile no hubo ninguna organización sindical que llamara, ¿no es cierto?, a la movilización del 18 de octubre. A diferencia de lo que había ocurrido el 2011 o el 2006, no hubo una organización estudiantil, no fueron los universitarios, no fueron los escolares, probablemente los que partieron con el gesto de saltar los torniquetes elevados, fueron algunos, pero no fue una organización. Fueron personas individuales y, por lo tanto, no hay una interlocución. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Ecuador, donde en la crisis, aquí el diputado Asensio fue embajador de Chile en Ecuador, conoce muy bien la realidad. El presidente se tuvo que sentar a conversar ¿con quién? Con los transportistas y con los indígenas. Y lograron un acuerdo, firmaron un acuerdo y se resolvió el problema. No hay interlocución. ¿Por qué? Porque se destruyó efectivamente también el tejido social, la sociedad civil, producto de algunos obstáculos a la participación en la Constitución, pero también producto
de esta cultura del individualismo, del egoísmo. Luego el PNUD, ya a inicios de los 2000, ¿qué es lo que decía? Mira, el principal obstáculo para el desarrollo humano en Chile está en la desigual distribución del poder. Y lo que está en juego es el poder. Más que una política social determinada, lo que realmente se está jugando hoy día en Chile es cómo se rebaraja la distribución del poder. Y cuando se hacía en ese informe el PNUD del 2004 una escala del poder en Chile, en el primer lugar aparecían los medios de comunicación masiva. Yo creo que han ido perdiendo después poder los medios de comunicación masivos a partir de las redes sociales, pero en ese entonces eran los medios de comunicación masivos. Luego, las grandes empresas, que en Chile además son dueños de los medios de comunicación masivos, y tenemos un duopolio en los medios de comunicación masivos más importantes, los dueños son grandes grupos económicos, y luego venía la estructura del Estado, el gobierno, el Congreso, pero mucho más abajo, y en el último lugar en esta escala del poder estaban los ciudadanos. Y entonces, esta desigual distribución del poder en nuestro país era lo que de alguna manera nos impedía avanzar hacia un modelo de desarrollo más humano, y de alguna manera hacer cambios más estructurales al modelo económico, que si bien tuvo logros importantes desde el punto de vista del crecimiento, de la generación de empleo, estuvo marcado durante mucho tiempo, o está marcado todavía, por la enorme concentración de la riqueza. El poder concentrado en pocas manos, el poder económico, algunos hemos dicho el país de los tres, de las tres farmacias, de las tres cadenas de supermercados, de los tres retailers, de los tres bancos, que ha terminado, por una parte, asfixiando a todos los que son los pequeños, los medianos empresarios, los emprendedores. En Chile hay 1 millón de pequeños empresarios, pero que facturan apenas y que representan el 99% de las empresas en Chile, pero que facturan apenas un 13% de la facturación del país. Mientras menos del 1% de las empresas facturan el 87% de lo que factura el país. Entonces, esa concentración que lo que ha hecho es, de alguna manera, agobiar a los pequeños y los medianos empresarios, a la clase media emprendedora de nuestro país, teniendo salarios también absolutamente bajos en relación a lo que debiéramos tener de salario en relación al per cápita de nuestro país, donde además esto es caldo de cultivo para colusiones, y hemos tenido escándalos de colusión enormes, ¿no es cierto?, en los remedios, en los medicamentos, en la carne de pollo, en el papel confort, etcétera. Bueno, al final terminó generando una situación de vulnerabilidad de la sociedad chilena, ¿no es cierto?, ante el abuso de hastío con la desigualdad, carente, ¿no es cierto?, de protagonismo y de participación y de poder político, y por lo tanto, de alguna manera, hace tiempo que esta clase media empezaba a demostrar una desconfianza, una distancia también con las instituciones que lo representan. Desconfianza con el gobierno, independientemente del color político de quien gobierne, con el Parlamento, con los partidos políticos. Hay una encuesta muy reciente, hace una semana atrás, la encuesta CEP, una de las encuestas más prestigiosas de nuestro país. El gobierno del presidente Piñera tiene, eso sí, el récord histórico, no solo en Chile, en América Latina, de la peor evaluación, apenas un 6% de aprobación ciudadana, pero resulta que el Congreso tiene un 3% y los partidos políticos un 2%. Cuando uno ve que entonces esta crisis social que se fue incubando a fuego lento, ¿por qué? Porque si bien se mejoraban los indicadores desde el punto de vista de la subjetividad, existía una sensación de vulnerabilidad al abuso, porque claro, estos sectores medios que lograron salir de la pobreza, que lograron efectivamente tener probablemente un estándar de vida como nunca antes en su familia habían tenido, no aguantan 3 meses sin trabajo porque no hay una verdadera red de seguridad social. Si es que alguien en su familia tiene una enfermedad catastrófica, no tienen cómo costearla. Hasta antes del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, para poder darle educación superior a sus hijos tenían que endeudarse de manera muy significativa, y los jóvenes salían con una mochila de deuda por 20 años desde la educación superior. Y si es que no tienen la capacidad de pagarte el seguro privado de salud, en muchas enfermedades tienes que esperar 2-3 años para una atención médica. Y por lo tanto, creo que esa sensación de ver cómo este Chile que parecía pujante, que se desarrollaba, y que de alguna manera mostraba un conjunto de indicadores hacia el mundo positivos, tenía un costo enorme, porque el Estado, obviamente, sus políticas sociales las focalizaba a los grupos más vulnerables, que, insisto,
fueron capaces de ir saliendo de la pobreza, pero en la medida que salían de la pobreza, efectivamente tenían una ausencia del apoyo del Estado y obviamente que una incapacidad de poder enfrentar de una manera solvente los obstáculos que le colocaba el mercado, y por lo tanto era ahí donde probablemente se incubaba esta situación de mayor desconfianza, rabia, molestia, sumado, digamos, a que efectivamente hoy día el modelo económico chileno no te garantiza la seguridad social, y en el último tiempo ha tomado mucha fuerza la demanda por la dignidad de nuestras pensiones. Yo hoy día veía algunos carteles acá que planteaban el tema de la dignidad de las pensiones. Yo decía, si supiesen que en Chile la pensión autofinanciada, que el sistema de Chile es un sistema de capitalización individual puro, donde cada uno se jubila con lo que logró ahorrar él, salvo los sectores más vulnerables, donde hay un pilar solidario, donde hay un aporte fiscal, pero solo los sectores más vulnerables, pero todo el resto de la población se jubila con lo que logró ahorrar, que se lo administran privados, y hoy día esa pensión para los hombres en promedio, la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de su pensión en relación al último sueldo es de un 33% en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es de un 12%. Es decir, las mujeres hoy día en Chile, cuando se jubilan, reciben un 12% de lo que recibían al momento de estar trabajando. Y eso efectivamente golpea, porque hoy día estamos viendo, en los últimos años por primera vez, generaciones que se han jubilado con este sistema previsional privado creado efectivamente durante el gobierno de Pinochet. Y esto no solo afecta a los adultos mayores, a sus familias, son los hijos de esos adultos mayores que tienen que estar permanentemente apoyando a sus padres porque no se pueden mantener, son los nietos que ven cómo efectivamente esos adultos mayores simplemente no alcanzan ni siquiera para poder comprar sus medicamentos. Ahí está la crisis social, pero también está esta crisis institucional, que les hablaba de la desconfianza en la democracia, en las instituciones, y no solo las instituciones políticas. Tenemos una Iglesia Católica que en Chile siempre fue un gran catalizador, ¿no es cierto?, de los problemas sociales, que muchas veces mediaba, articulaba, era un referente, era una voz autorizada, que hoy día está absolutamente en el suelo, producto de los escándalos, ¿no es cierto?, de abusos sexuales, y por lo tanto no ha sido capaz de tener ni siquiera una opinión, ni menos de jugar un rol en medio de esta crisis. Durante el gobierno de la Unidad Popular y luego la dictadura, la figura, por ejemplo, el cardenal Raúl Silva Enrique era una figura fundamental. Hoy día la Iglesia Católica tampoco, por lo tanto las instituciones, por así decirlo, morales, tampoco son un referente hoy día, y también son permanentemente cuestionadas por la sociedad. Pero además lo que ocurre con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, Carabineros golpeados hoy día, además, producto de hechos innegables, graves, reiterados de violaciones a los derechos humanos. Pero la crisis de Carabineros, eso probablemente es una consecuencia de una crisis mucho más profunda, una institución absolutamente debilitada, desmoralizada por escándalos de corrupción, sin capacidad de mando, ¿no es cierto?, y que además se ha visto claramente involucrada en hechos de graves y múltiples violaciones a los derechos humanos, que efectivamente hacen que una de las instituciones que hace 15 años era una de las que gozaba de más confianza a los chilenos, hoy día sea de las instituciones peor evaluadas, las Fuerzas Armadas también en escándalos de corrupción. Por lo tanto, estamos en una situación de debilidad institucional para poder procesar esta demanda, para poder procesar esta crisis social que hace que la situación claramente tenga dificultades para dar una conducción política. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que aquí tenemos una oportunidad y tenemos algunos riesgos. Voy a partir por los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son dos. Uno, que gane la polarización, que gane, ¿no es cierto?, por un lado, quienes han legitimado la violencia como método de reivindicación social, y que por lo tanto no han tenido la fuerza ni para condenar la violencia ni para plantear la necesidad de que aquí hay dos bases fundamentales para poder salir de la crisis. Que las dos bases fundamentales, que no es una en pos de otra, son ambas que tienen que ser condiciones sine qua non que deben establecerse para poder salir de la crisis. Primero, el orden público. Si no tenemos orden público, si no tenemos paz social, la verdad es que no vamos a tener capacidades de la política de poder procesar efectivamente la demanda ciudadana. Y por otro lado,
respeto a los derechos humanos. Si se siguen violando los derechos humanos, si se sigue actuando indiscriminadamente con los manifestantes, si se sigue haciendo que jóvenes pierdan la vista producto de balines, si ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió hace 2 días, ¿no es cierto?, donde después de un partido de fútbol atropellan a un joven que estaba saliendo del estadio, un vehículo policial, y ni siquiera paran para ver qué es lo que ocurrió, con una indolencia absoluta, la verdad es que esto no va a poder canalizarse adecuadamente desde el punto de vista político. Y por lo tanto es fundamental tener como 2 grandes consensos nacionales la necesidad de restablecer el orden público y de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Para qué? Para poder hacernos cargo de la crisis institucional que tenemos. Y para eso necesitamos un nuevo pacto político. El problema de nuestra democracia y nuestra transición, que fue exitosa para recuperar la libertad, para poder recuperar la democracia, para poder recuperar la libertad de expresión, para poder darle crecimiento económico y para poder avanzar en la disminución de la pobreza, tiene sí un problema de pecado original. Se hizo sobre la base de la constitución del dictador. Se hizo sobre la base de una constitución impuesta en dictadura. Una constitución a la que nuestro partido, la Democracia Cristiana, se opuso desde el primer día. Tanto así que le costó la vida al presidente Eduardo Frei Montalva. Su discurso en el Teatro Caupolicán en el año 1980 oponiéndose a la constitución del general Pinochet fue su sentencia de muerte. Pocos meses después, ¿no es cierto?, fue envenenado y murió en la clínica Santa María, la clínica Santa María en Santiago, envenenado por los agentes de seguridad de la dictadura, hecho acreditado ya judicialmente. Y por lo tanto creo que es fundamental, hoy día tenemos la oportunidad de efectivamente darnos una nueva constitución política. Por eso que creo que el acuerdo del día 15 de noviembre, que ha sido criticado desde los 2 extremos, desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda, tiene un valor enorme, porque le da primero una salida y un camino de salida política a la crisis social. Si esto, la única manera de poder resolverlo a través de los cambios políticos institucionales que son necesarios y que nos permite, por primera vez desde el retorno a la democracia, construir un acuerdo político ya no para modificar parcialmente la Constitución, sino que para darnos una nueva Constitución. Había 2 posibilidades de poder cambiar esta Constitución política, o con una dictadura o con un gran acuerdo, porque se requieren 2/3 del Parlamento. Y por lo tanto requería un acuerdo muy transversal. Y tuvimos la coyuntura en esta oportunidad, el día 15 de noviembre, de construir este gran acuerdo. De este gran acuerdo que nos va a permitir elaborar un nuevo texto desde una hoja en blanco, no una modificación con el texto actual. El problema de modificar el texto actual es que, claro, quienes están cómodos con el texto, con 1/3 les basta para bloquear cualquier modificación, pero cuando se parte desde cero, los 2/3 no operan como un veto del tercio, sino que como la necesidad de poder construir un texto constitucional que nos representa a todos, que eso tiene que ser una constitución política, que no sea la imposición de unos sobre otros, que no sea la constitución en que solo una parte de la sociedad chilena se vea reflejada y que la otra parte de la sociedad chilena se sienta absolutamente excluida de esa constitución política, porque al final lo que hace es que claramente los ciudadanos no se sienten representados en sus instituciones. Y tenemos esa posibilidad hoy día. Vamos a tener un plebiscito el día 26 de abril, estamos en plena campaña por el apruebo. Esperamos que efectivamente logremos no solo un triunfo el día 26 de abril, sino que un triunfo lo suficientemente categórico que nos permita impulsar este proceso como corresponde, pero claramente los hechos de violencia lo único que hacen es generarle argumento a la extrema derecha, a los sectores más conservadores que han tenido una campaña de desinformación, de intimidación, del temor, para tratar de evitar el triunfo de la opción apruebo. Y muchos de los partidos que firmaron el día 15 de noviembre para poder generar este proceso, hoy día están haciendo campaña abiertamente por el rechazo en el plebiscito del día 26. Por lo tanto, tenemos un riesgo. Tenemos el riesgo de que la polarización termine ganándole a la política, tenemos el riesgo de que la violencia termine probablemente obstaculizando este proceso, y eso va a traer aparejado un riesgo mayor, que es el riesgo del populismo. Porque si nosotros no somos capaces hoy día de procesar esto y de resolverlo a través
de la participación ciudadana en el proceso constituyente, si no somos capaces efectivamente de hacer un nuevo pacto social con la profundidad necesaria para poder avanzar hacia una verdadera justicia social, que sea la base sobre la cual se construye la paz social para que sea sostenible en el tiempo, para que sea duradera, para que sea estable, debe construirse sobre la base de la justicia social. Y hasta ahora no hemos tenido todos los elementos ni toda la convicción fundamentalmente del gobierno para poder impulsar ese acuerdo. Y si es que no somos capaces de sacarlo adelante, el riesgo que tenemos es que la elección del próximo año termine triunfando un populismo de alguno de los dos extremos, que la desconfianza en los partidos, en las instituciones, que la desilusión también de los propios ciudadanos que se manifestaron en su inmensa mayoría pacíficamente. Recordemos que el día 25 de octubre 1.300.000 santiaguinos fueron a la Plaza Italia, hoy día Plaza de la Dignidad, a manifestarse, donde prácticamente no hubo hecho de violencia. Eso demuestra la transversalidad absoluta de este movimiento. La transversalidad absoluta de este movimiento. Pero esos ciudadanos que salieron a manifestarse, efectivamente, si no ven una respuesta desde la política, probablemente la pueden encontrar en algún líder carismático, con un discurso facilista, antipartidos, anticongreso, antipolítica, ¿no es cierto?, que claramente pueda recoger lo que está ocurriendo y, por un lado, ¿no es cierto?, o poniendo énfasis en la incapacidad de hacer los cambios sociales con un perfil más de un populismo de izquierda o un populismo de derecha, estableciendo un discurso del orden, el discurso de la seguridad, el discurso de que hay que terminar con el caos, el discurso de que, de alguna manera, lo que falta es más bien mano dura para poder encauzar esto, y ambos riesgos están ahí. Y yo creo que entonces tenemos que ser capaces nosotros de visualizarlo. Y creo que lo peor entonces es el inmovilismo, el no hacer nada, el pretender que esto pasó la etapa más dura de mayor conflictividad y que más bien hoy día esto se puede administrar fácilmente y tratar de negar la profundidad de la crisis que subyace, ¿no es cierto?, a las movilizaciones. Entonces, nueva Constitución, pero necesitamos nueva democracia. Necesitamos una nueva democracia participativa, tener un Estado distinto, más descentralizado. Cuando hablamos de brechas en Chile que se mantienen, no solo entre los que ganan más y los que ganan menos, sino que también son brechas entre los dueños del capital y los trabajadores, brechas entre los hombres y las mujeres, brechas entre el Estado central y la instancia, digamos, subnacional, entre Santiago y las regiones, entre la capital regional y las comunas. Esas son las brechas que todavía tenemos que seguir cerrando. Hay un tema también de injusticia territorial enorme y creo que para eso es fundamental poder tener un Estado más descentralizado, más moderno, donde garanticemos derechos sociales, donde garanticemos la participación ciudadana, donde efectivamente tengamos un estatuto jurídico que nos permita que ciertos recursos naturales como el agua sean bienes nacionales de uso público, que no sean objeto de apropiación privada. Ese es un debate que es absolutamente necesario en la nueva Constitución, sin amenazar, por cierto, el libre mercado, sin amenazar, ¿no es cierto?, derechos que hoy día están consagrados en un conjunto de instrumentos internacionales, y por eso es que se coloca un límite a la facultad constituyente. Pero también, y creo que esto es parte también de lo que ocurre en el resto del mundo, no solo de América Latina, tenemos un problema con la democracia liberal como concepto, ¿no es cierto?, que de repente parece ser demasiado lento y complejo para poder resolver los problemas. Hay un problema de eficacia, hay una crisis de eficacia, lo dice Michael Sandel, dice, bueno, los populistas tienen un punto, dice, ¿no es cierto?, y yo creo que tiene razón. Y claro, cuando la democracia no resuelve los problemas y los acumula, por algún lado, la gente busca una alternativa. O sea, la llegada de Chávez a Venezuela no es casualidad, es producto, ¿no es cierto?, del cansancio de los ciudadanos con la corrupción, con la pobreza, o la llegada de Bolsonaro a Brasil con la corrupción, con la delincuencia, etcétera. Y sin duda que nosotros necesitamos refrescar nuestra democracia y nuestro sistema político incluso. O sea, tenemos un sistema político que, como lo hemos ido cambiando, y parcialmente producto de las mayorías que podemos ir construyendo, hoy día hemos agudizado un problema de eficacia de la democracia. Y aquí quiero reivindicar también el rol de nuestro partido. Porque tenemos un sistema hiperpresidencialista, una verdadera monarquía presidencial en Chile, donde el presidente de la República tiene prácticamente todas las facultades como
no solo como ejecutivo, sino que también como colegislador, fija la urgencia, la mayoría de las materias de relevancia son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, etc. Y tenemos un Congreso con escasas facultades, donde logramos cambiar el sistema electoral binominal que consagraba dos grandes bloques, porque te obligaba a dos grandes bloques el sistema electoral binominal, y consagraba además el empate en estos dos grandes bloques. Y lo que ocurre es que con el sistema proporcional que tenemos hoy día, tenemos, es cierto, mucho más diversidad política en el Congreso, y eso es un activo, es un valor que nosotros por lo menos creemos que es importante, que hoy día sectores importantes de la sociedad chilena están reflejadas en el Congreso que antes estaban excluidas. Pero tenemos un problema de gobernabilidad, porque el Congreso no tiene muchas facultades y el presidente de la República no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y no va a tener mayorías en el futuro. Cualquiera sea el color del presidente, con la diversidad política que existe en el Congreso, con un pluripartidismo enorme, una atomización también de los partidos. Claro, los sistemas pluripartidistas conversan bien con los regímenes parlamentarios, o relativamente bien. Ustedes saben bien que los problemas que se generan muchas veces para formar gobierno, ¿no? Pero te obliga a formar una coalición que le dé sustento al gobierno. Pero cuando tú tienes un gobierno y esa coalición de gobierno no tiene mayoría en el Congreso, claramente que las dificultades para poder gobernar son enormes. Y por eso que nosotros, al menos desde nuestro partido, en el escenario actual, lo que hemos dicho, mire, queremos ser un factor que permita avanzar en la solución de los problemas. No de bloqueo. No de bloqueo, porque al final eso termina debilitando a la democracia, a las instituciones. En la última encuesta, a pesar de la crítica, el 78% de los chilenos que es lo que piden, acuerdo. Pónganse de acuerdo. La principal crítica al Congreso es que nos ven peleando entre nosotros, discutiendo permanentemente, exacerbando nuestras diferencias con temas de debate que están totalmente alejados de las prioridades ciudadanas en lugar de concentrarnos en la resolución de los conflictos. Y en eso hemos tratado de jugar un rol, con aciertos y con errores, pero jugar un rol para influir, para poder lograr de alguna manera aliviarle la vida a las pequeñas empresas, a la clase media. Ayer acaban de votar nuestros parlamentarios una reforma al sistema de pensiones que es cierto, puede ser todavía insuficiente, pero por primera vez incorpora elementos de un régimen de seguridad social. Incorpora por primera vez la posibilidad de que los propios afiliados puedan ser dueños de quien administra sus fondos a través de cooperativas. Incorpora un administrador público de la cotización patronal. Incorpora un régimen de reparto para mejorar las pensiones de la clase media, que complementa al régimen de capitalización individual, y por lo tanto vamos a tener una parte de capitalización individual y una parte de reparto para la clase media. O sea, avances muy significativos. Claro, mantiene todavía el sistema AFP, pero son avances muy significativos. La alternativa era quedarnos donde estamos. O sea, si se rechazaba, nos quedamos tal cual como estamos. Y nosotros hemos tomado la decisión de ser un factor político que nos permita avanzar. Nueva democracia, nuevo régimen político, nuevo modelo de Estado, reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, etcétera, en la nueva Constitución, y quiero ir cerrando para poder responder, pero necesitamos también una nueva economía. El modelo económico de Chile fue exitoso en los 90 porque un país pequeño, 17 millones de habitantes, tiene tratados de libre comercio con sobre el 90% de la economía del mundo. Y eso nos permitió, claro, salir a todos los mercados a vender nuestros productos, nuestras materias primas, nuestros commodities, y por otro lado acceder a tecnología, a bienes de consumo, a precios absolutamente asequibles para gran parte de la ciudadanía. Pero no podemos seguir siendo un país commodity dependiente. No podemos seguir basando nuestra estructura de desarrollo en la exportación de materias primas. No podemos, porque eso tocó un techo. Y además dependemos fundamentalmente de lo que ocurre. Ahora tenemos el coronavirus y se fue el precio del cobre al suelo y los ingresos de Chile, ¿no es cierto?, disminuyen drásticamente. Tenemos que ser capaces de aprovechar lo que se ha hecho desde el punto de vista de la cantidad de jóvenes que han llegado a la educación superior, transformarnos, ¿no es cierto?, en exportadores de servicios. Tenemos que abordar los temas de la nueva economía, de la economía circular, de la economía colaborativa. En el pasado, ¿no es cierto?, lo que marcaba la diferencia del punto de vista de la competitividad era la industrialización, y eso Chile ha estado hace mucho tiempo bastante a la retaguardia y no le vamos a competir en el desarrollo, o muy difícil que pretendamos competirle, ¿no es cierto?, a los chinos, a los japoneses, a los americanos. Pero hoy día
son otros también los elementos que diferenciadores de la economía. Es la capacidad de inclusión, de la sostenibilidad ambiental, ¿no es cierto?, de cuál es la huella de carbono que estamos dejando, cómo incluimos también a otra pertenencia más bien cultural también a lo que hacemos. Y en eso Chile tiene una tremenda oportunidad. Por lo tanto, esta nueva economía, la economía inclusiva, colaborativa, la economía circular, hoy día nos da una posibilidad y tenemos que empezar a pensar de manera distinta. No vamos a seguir siendo un país que dependa de las grandes corporaciones exportadoras de materias primas y de los especuladores financieros que asfixian al que produce, y tenemos que empezar a apoyar un emprendimiento distinto, diferenciador, pensar una nueva economía también más de lo local. Este nuevo pacto social que les decía, para generar efectivamente un derecho a la seguridad social que hoy día en Chile no está garantizado. La Constitución política lo que garantiza son las libertades, la libertad de educación, la libertad, ¿no es cierto?, para la provisión de salud, pero no la educación, la salud, las pensiones como derechos sociales, y creo que esta es una necesidad. Y también necesitamos una nueva ciudadanía. Y yo en esto tengo mucha esperanza. Lo quiero decir, creo que se acaba con esto la transición valórica. Yo creo que el gran hito, el gran cambio, la gran revolución que ocurrió el 18 de octubre es que efectivamente la gente volvió a sentirse parte de una comunidad, de un nosotros. Mucha de la gente que participaba en las marchas quería seguir yendo al día siguiente porque por primera vez se sentía junto a alguien con quien compartía un sueño, un anhelo, donde no se sentía solo. Esta sociedad de la soledad, del egoísmo, empieza a quedar atrás. Y creo que entonces podemos reconstruir una sociedad más participativa, más comunitaria, una sociedad más colaborativa, una sociedad donde efectivamente el bien común también tenga un espacio en las preocupaciones de cada uno y no solo el cómo con mis propias uñas soy capaz de salir adelante. Inclinemos la cancha, o sea, emparejemos la cancha en lo político, en lo social, démosle protagonismo a los ciudadanos. Y estoy seguro que si lo hacemos bien, no solo Chile va a demostrar una vez más su capacidad de sobreponerse a los desastres naturales y a los desastres sociales, de ponerse de pie, sino que podemos construir un país mucho mejor que el que teníamos antes del 18 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuad. Para los habituales ya saben que nuestro mecanismo para dialogar con el ponente son esos tarjetones que hemos dejado en las sillas. A través de ellos pueden hacer preguntas que yo iré formulándole, que seguramente habrá muchas. Y mientras las van haciendo, bueno, yo tengo aquí algunas cosas que me he anotado. Yo quería decirte, Fuad, que cuando has empezado a pintar, a mí me salía una pintura, me parecía Caravaggio, es decir, tenebroso y oscuro. Luego, cuando has empezado a hablar de oportunidades, yo soy profesor de innovación y siempre intento a mis estudiantes trabajar que los grandes retos son oportunidades. Me ha parecido más bien un Aaron Copland haciendo una música optimista, ¿no? Pero yo que me ha sorprendido mucho, decir, ese 2% de aprobado de los partidos políticos, de aprobación. ¿Cómo se puede que unos partidos políticos que tienen tan escasa aprobación de la ciudadanía sean artífices de un nuevo pacto que ilusione a la ciudadanía en esa Constitución? ¿Respondo enseguida? ¿O al Sí, final? sí. Bueno, creo que es un gran desafío porque, claro, es difícil ser presidente de un partido y ver que en la encuesta apenas le ganamos a los narcotraficantes. Pero por otro lado, no podemos eludir nuestra responsabilidad. En la democracia representativa el rol de los partidos es insustituible. O sea, es evidente que si no fuese por la movilización social y por lo que ocurrió, no se hubiese generado la coyuntura que nos permitiera construir este acuerdo. Pero si no fuese por los partidos, no hubiésemos logrado la articulación necesaria para poder encaminar este descontento en los cambios estructurales e institucionales que nuestro país requiere a partir del proceso constituyente. Lo digo de otra forma. En las marchas estudiantiles del 2011, los jóvenes marchaban por las calles y decían: el pueblo unido avanza sin partido. Y es cierto
que avanzaba sin partido, pero el pueblo sin partido avanza sin sentido. O sea, los partidos políticos tienen un rol insustituible para poder darle un horizonte también a la movilización que nos permita poder transformar la movilización en participación, transformar la protesta en propuesta y que efectivamente no tengamos la anomia, no tengamos el caos, no tengamos el desgobierno, sino que efectivamente seamos capaces de reivindicar el rol de la política. Y yo creo que en la medida en que seamos capaces de sacar adelante este proceso de manera exitosa, obviamente que podemos ir, algunos, recuperando la confianza de los ciudadanos, pero el problema es que los partidos políticos nos estaban viendo hasta entonces como espectadores, como comentaristas de lo que ocurría y no como protagonistas de la construcción de la solución. Entonces, yo creo que, claro, lo que no podemos hacer es abdicar de nuestro rol. No podemos renunciar a cumplir nuestro rol. Los partidos políticos tenemos efectivamente que hacer política y canalizar efectivamente lo que ocurre con las demandas ciudadanas. Eso es nuestro rol esencial. Y creo que en la medida en que seamos capaces de cumplirlo primero y luego de hacerlo bien, de hacerlo responsablemente, de hacerlo éticamente, de dar señales claras, en esto todos tenemos que, como decía Churchill, todos tenemos que entregar algo, ¿no es cierto?, hacer algún sacrificio. Todos. Y también desde la política se ha hecho en el Parlamento, límite a la reelección, rebaja las dietas, las empresas tienen que pagar más impuestos, tenemos que tener una agenda clara ante todos, y los ciudadanos también. Por eso nosotros propusimos restablecer el voto obligatorio. Lo perdimos por los quórum. Pero hoy día parte importante también del desapego es que los ciudadanos no participan, hay voto voluntario y claro, cuando la gente no participa en la elección de sus autoridades, entonces después ¿cómo se va a sentir representada? ¿Cómo se va a sentir reflejada las decisiones que se toman por parte de esa autoridad? Entonces también los ciudadanos tienen que hacer su sacrificio. Y el sacrificio de los ciudadanos, creo yo, al menos participar, ¿verdad? Y tienen una gran oportunidad para participar el 26 de abril en el plebiscito, que nos va a permitir generar este proceso constituyente. Pero lo que yo digo, mire, lo único que no podemos hacer es renunciar al rol que tienen los partidos políticos en la democracia, porque de lo contrario, entonces lo que ponemos en riesgo es la democracia misma. Y con esto quiero concluir. Y en Chile estuvimos a punto de perder la democracia nuevamente. A punto. Y si no fuera por ese acuerdo el día 26 de abril de los partidos políticos, les garantizo que hoy día en Chile no estaríamos en un sistema democrático, ni estaríamos hablando de nueva constitución, ni estaríamos hablando de ninguno de los temas que hoy día nos permiten tener, a partir de la crisis, una visión moderadamente optimista, consciente de los riesgos, pero moderadamente optimista en lo que puede surgir hacia el futuro. Nosotros también tuvimos algún movimiento, no de esta dimensión, el 15M, que dio lugar a la aparición de nuevos partidos. Es decir, no directamente, pero sí seguramente con una consecuencia. ¿Podrá pasar lo mismo en Chile? Es decir, que aparezcan nuevos actores políticos que de alguna forma intenten capitalizar ese descontento. Bueno, es muy probable. Yo creo que ya en Chile surgieron varios, a partir justamente del movimiento de los indignados. Aparece el Frente Amplio, que de alguna manera tiene como referente al Podemos, que surgió con mucha fuerza y bueno, también a partir de lo que ha sido la crisis también ha pagado sus costos, porque dentro de estos movimientos hay distintos partidos de esta coalición, habían distintos partidos y algunos jugaron un rol muy institucional, muy importante. Yo lo quiero destacar con mucho coraje, pagando costos políticos, estuvieron disponibles no solo para poder firmar este pacto, sino que para poder trabajar en la articulación de este pacto, entendiendo la necesidad de dar conducción política. Otros más bien se quedaron en la crítica, se marginaron, criticaron y bueno, eso generó una decisión en este movimiento. Es probable, sí, es probable que surjan algunos otros movimientos y que sobre todo pueda existir algún tipo de reacomodo de las políticas de alianza, de las fuerzas políticas en Chile. Eso no me cabe ninguna duda. Hay algunas preguntas respecto de las cuestiones regionales, ¿no? De cómo encaja el actual proceso chileno dentro del contexto regional. Mencionabas un poco al principio que cada 40 años en Chile hay una convulsión, pero es que en Latinoamérica cada uno de los países periódicamente tiene una convulsión en un sentido. Dice, oye, ¿cómo casa el discurso de Bolsonaro de defensa de la dictadura con la necesidad de un nuevo proceso constituyente en Chile? O sea,
¿Cuáles son las relaciones entre los procesos regionales y la cohabitación? Yo creo que indudablemente hay vasos comunicantes, no hay ninguna duda, y creo que ahí hay elementos que son bastante comunes también en América Latina, aunque a veces nosotros mismos tratamos de desconocerlo, ¿no es cierto? Todavía los temas de corrupción siguen siendo una situación tremendamente compleja que afecta a nuestro continente y a la política, y que genera un cansancio de la ciudadanía, el tema de la seguridad ciudadana. Creo que también es otro elemento que es un problema sin resolver en América Latina. El surgimiento, y creo que este también era un tema que estaba en la agenda con mucha fuerza previo a la crisis, de cómo la narcodelincuencia empieza a permear las instituciones. Y nosotros estamos lejos todavía de lo que ocurre en Colombia o lo que ocurre en México, pero hay atisbos de eso, ¿no es cierto?, de que empieza a permear las policías, el Poder Judicial, incluso la política. Y yo creo que esos son elementos comunes. Los temas de la pobreza, ¿no es cierto?, donde todavía efectivamente existen, en Chile mucho menos, pero de una pobreza tremendamente dura, una pobreza compleja, los pueblos originarios y la demanda de reconocimiento, de participación, de desarrollo. Y cuando las democracias empiezan a aparecer como ineficaces para poder resolver estos problemas, para poder procesarlos, entonces lo que viene es que los ciudadanos empiezan a cada día valorar menos la democracia. Y cuando uno ve todos los estudios Latino-Barómetro, demuestra que crecientemente ha existido una desvalorización de la democracia. Y claro, cuando se valora la democracia es en la medida en que permiten generar condiciones para el crecimiento económico, y cuando no te acompaña el crecimiento económico tampoco, entonces se transforma esto en una crisis política que puede terminar, ¿no es cierto?, en que terminen triunfando democráticamente alternativas populistas. Y todos sabemos cómo terminan siempre los populismos, independientemente del color político que sean, terminan siempre restringiendo la libertad, destruyendo la democracia, violando los derechos humanos, destruyendo la economía, porque prometen algo que no se puede cumplir. Y eso lo sabemos bien en América Latina, pero por eso que entonces el fortalecimiento de la democracia, de la gobernanza, el combatir la corrupción y el ser capaz de poder desde las instituciones articular respuesta a los problemas que se arrastran hace mucho tiempo, sumado a los nuevos problemas. O sea, los problemas sin resolver de las últimas décadas se suman a los nuevos problemas, los problemas de la contaminación, los problemas del impacto de la robótica en el empleo, los problemas, ¿no es cierto?, de que nuestro continente se queda a la retaguardia en materia del desarrollo tecnológico, en la sociedad del conocimiento, de la innovación. Bueno, esos son nuevos problemas que tenemos que enfrentar y que tampoco tenemos la capacidad de procesar. Y creo que ahí entonces donde la clave está en fortalecer la democracia como no solo por el valor intrínseco de la democracia, sino que también como una herramienta que pueda mostrar eficacia en la solución de estos problemas. Bueno, ya hay muchas preguntas, voy a intentar ordenarlas para hacerlo en forma de un diálogo. Hay unas cuantas referentes a las medidas del Gobierno y del presidente en los primeros momentos y ya posteriormente, ¿no? Es decir, uno incluso lo llaman antileyes. No sé, a lo mejor esto tiene para los chilenos alguna interpretación específica, que seguro por la sonrisa que tienes, a lo mejor sí. Valoración un poco de la acción del Gobierno. A ver, yo creo que el Gobierno pasó de la displicencia absoluta. O sea, esto partió el día lunes 14 de octubre, cuando partieron las primeras evasiones, no hizo nada. Luego dejó que las cosas se agudizaran. El día viernes 18, la verdad es que tomaron el manual de cómo no hacer las cosas y lo aplicaron, pero de manera literal. Claro, vienen los primeros ataques al metro y lo cierran completamente todas las estaciones, con lo que dejan 2 millones de santiaguinos en la calle, un día viernes. 2 millones de santiaguinos en la calle, que es lo que genera un caos total en la ciudad. Además, se repliega a las policías y la
medida que anuncia el gobierno no es que va a revisar el tema del alza del pasaje, ni mucho menos, sino que dice que va a aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Eso lo que generó fue una efervescencia total y absoluta y un caos completo. Y luego de que anuncia eso, el presidente además se va a una elegante pizzería del sector oriente, mientras en Santiago había incendios en distintos puntos y había un caos total, a celebrar el cumpleaños de un nieto y estas imágenes se filtran en las redes sociales y eso genera una indignación total y absoluta. Bueno, esto llega a tal punto de que la gente indignada en las calles, sin poder llegar a sus casas, molesta por todo lo que ocurre, porque la respuesta es represiva y además, ¿no es cierto?, el presidente, que nada le importa lo que está ocurriendo, se va a una pizzería. Bueno, esto es como el acelerante y el gobierno entonces lo que hace es decretar estado de excepción y saca a los militares a la calle, con lo que eso significa. Yo en esto quiero hacer un punto, y lo quiero decir con... yo creo que hay que agradecerle a los militares el rol que cumplieron en esta oportunidad. Yo quiero destacar la responsabilidad de los militares. La mayoría, son muy pocos los eventos de violación a los derechos humanos que se le imputan al ejército. Son muchísimos más a carabineros. Y el ejército lo que planteó fue cordura. Cuando el presidente de la República salió a decir que estaba en guerra con un enemigo poderoso, por los medios de comunicación a los 2 días de estallado la guerra, no dice quién es ese enemigo poderoso, y por cierto los ciudadanos que se estaban manifestando sienten que son ellos el enemigo poderoso. El general a cargo dice: yo no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz, dice. O sea, cambia completamente el discurso, y lo que hace, en definitiva, es tratar de contener efectivamente un ejército que, como todo ejército, no está preparado para controlar el orden público, está preparado para matar, y yo creo que cumplió un rol relevante, porque aquí, además, claro, en este escenario de caos total, lo que ocurre es que a la manifestación social, y esto también hay que decirlo, se suma delincuencia, se suma saqueo, se suma el aprovechamiento de los oportunistas de siempre, ¿no es cierto?, que cuando hay terremoto también aparecen, y claro, la movilización y la crisis social también aparecen. Y entonces, yo creo que otro grave error el decir que estamos en guerra y al día siguiente aparece con propuestas y medidas que son absolutamente superficiales, que a lo mejor si la hubiese anunciado el primer día o el segundo día, tenían un efecto, pero el gobierno siempre llegó por lo menos 2 semanas tarde con cada uno de sus anuncios, cuando ya el anunciarlo no tenía ningún efecto, y pasó definitivamente en el último tiempo a tratar de focalizar esto en el tema de orden público y una agenda legislativa más bien de control de orden público, de aumentar las penas para ciertos tipos penales que no estaban bien tipificados, como el tema del saqueo, ¿no es cierto?, y permitir que con mayor facilidad puedan las Fuerzas Armadas salir en casos de desórdenes, al menos a resguardar infraestructura crítica, porque hoy día el estado de excepción permite sacarlos, pero además tienen que hacer control de orden público, y como no lo quiere tener en la calle, sacó esta reforma. Bueno, cambió la agenda más bien a una agenda de orden público, a una agenda que la acomoda mucho más a la derecha, tratando de cambiar el foco y que la demanda porque las grandes empresas paguen más impuestos y que los cambios más significativos a pensión, etcétera, pasen a segundo plano. Y yo creo que eso es lo que ha jugado el gobierno. El gobierno ha jugado permanentemente a cambiar el foco, a desviar la atención y no a hacerse cargo. Y cada una de sus medidas han sido tardías e insuficientes. Y por eso es que la ciudadanía está totalmente decepcionada del gobierno. O sea, un 6% de apoyo realmente a un presidente que hace 1 año y medio atrás o hace 2 años atrás ganó con el 54%. La verdad que las cifras hablan por sí solas. Hay varias preguntas que, formuladas de distintas maneras, hacen referencia a tu partido. Y dice, bueno, la ciudadanía ya hizo su parte. Dice, ¿qué debe hacer ahora la clase política? Y particularmente la democracia cristiana. Dice, ¿y qué autocrítica hace la democracia cristiana de esta crisis social? Voy a partir por la autocrítica. Yo creo que es indudable que en un principio no pudimos, y probablemente después no quisimos hacer los cambios que Chile necesitaba. No es que no lo veíamos venir. Un presidente de partido
el año 2006 hablaba de que había que corregir el modelo y que rectificar el adverbio. Y la verdad es que terminó expulsado el partido por eso. Porque creo que de alguna manera terminamos nosotros pensando que lo que había que hacer era profundizar el modelo y que había que humanizar el modelo, pero manteniéndolo. Y yo creo que fuimos exitosos en eso, insisto. Cuando uno ve todas las cifras de disminución de la pobreza, pero la vulnerabilidad de nuestros sectores medios, la desprotección absoluta de nuestros sectores medios, la fragilidad de la vida cotidiana de los chilenos, la verdad es que en algún momento terminó pasándonos la cuenta. Y yo creo que nos faltó impulso, nos faltó capacidad de ir corriendo, ¿no es cierto?, la barrera a lo posible. Yo creo que en todo Chile, de alguna manera, esto no solo en la política, también en la economía, no acostumbramos a la zona de confort. Mire, somos los jaguares, somos los oasis, lo hacemos bien, aunque crecemos menos en el último tiempo, pero igual mucho más que América Latina, aunque aumenta la delincuencia, mucho menos que en el resto de nuestros vecinos. Empezamos a dejar de compararnos con los países de la OCDE, en el club que formamos parte, y empezamos a mirar más bien lo que ocurría en el vecindario, y fuimos perdiendo competitividad, productividad, crecimiento, generación de empleo, y fuimos perdiendo también la capacidad del rol de transformación permanente que tiene que tener la política. Yo creo que en eso una autocrítica nos faltó impulso, nos faltó probablemente convicción para poder atender estas luces de alerta que se venían encendiendo hace un buen tiempo. Y que lo que nos preocupa hoy día es jugar un rol de equilibrio. Yo creo que la democracia cristiana hoy día tiene que ser equilibrio. No para poder mantener el status quo, un equilibrio para poder avanzar con armonía. Un equilibrio entre orden público y justicia social, un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la participación ciudadana, pero también la gobernabilidad, un equilibrio, ¿no es cierto?, entre crecimiento económico y seguridad social. Eso es fundamental y ese debate tiene que darse, un equilibrio entre derechos que tienen que garantizarse, pero también una sociedad en que tengamos ciudadanos conscientes que tienen que tener deberes y obligaciones, y no solo ejercer adecuadamente sus derechos. Y eso efectivamente tiene que plasmarse efectivamente en esta nueva Constitución, y nuestro rol inmediato es, creo yo, no solo desde el punto de vista político, ético también, por lo que significó la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, es sacar adelante de manera exitosa este proceso constituyente. Por primera vez en la historia de Chile podemos tener una Constitución elaborada en democracia con participación de los ciudadanos. Siempre nuestras constituciones, la del 33, la del 25, la del 80, tienen un sesgo absolutamente autoritario porque son respuestas a una crisis y elaborada, ¿no es cierto?, por gobiernos autoritarios, y siempre ha sido de espalda a los ciudadanos. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de hacerlo, y creo que ahí la democracia cristiana tiene un rol fundamental para poder renovar nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Ese creo yo que es el principal desafío que tenemos hoy día. Hay varias preguntas respecto a eso, pero las dejo un poco para el final. Antes de ello, hay varias preguntas relacionadas con la desigualdad, con el liberalismo económico, la visión que tienes de ello, algunas sobre similitudes con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, es decir, los olvidados de este mundo liberalismo o neoliberalista globalizado. También sobre la privatización de los recursos naturales, sobre la privatización del agua. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este fenómeno, ¿no? Esta desigualdad, en el fondo, esta desigualdad económica y social? O sea, yo creo que la democracia, no solo en América Latina, en el mundo, ustedes lo ven acá, tiene que ver con eso. Miren en Europa la reacción que generó, ¿no es cierto?, a la llegada de algunos millones de refugiados, donde resurgieron movimientos y liderazgos ultranacionalistas, que era algo que parecían pensado en Europa, ¿no es cierto?, después de lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Y ven ustedes, ¿no es cierto?, lo que significa un Matteo Salvini en Italia, o Alternativa para Alemania en
en Alemania, el crecimiento que tuvo, o un Viktor Orbán en Hungría, etcétera. ¿Ya? Vemos lo que ocurrió con el Brexit, ¿no es cierto?, que a propósito que está a punto ya de implementarse, donde ustedes no tienen ni los problemas de pobreza, ni de delincuencia, etcétera, que tenemos en América Latina. Imagínense lo que significa también para un continente como el nuestro enfrentar lo que significa el descontento de los excluidos de la globalización, de los marginados. Eso fue lo que le permitió ganar a Trump en Estados Unidos. Un discurso donde le hablaba, ¿no es cierto?, a los marginados del propio Estados Unidos que no lograban competir, ¿no es cierto?, en este mundo global. Y nosotros sí que tenemos marginados de la globalización y el liberalismo. Países pobres, donde además tenemos una crisis migratoria tremenda, producto de los desplazados de Venezuela, y por lo tanto es evidente que este es un problema global. Donde tenemos que ser capaces de hacernos cargo de estas dificultades. Y eso pone a prueba nuestras convicciones democráticas, por cierto que las pone a prueba. Pone a prueba nuestra convicción con los respetos a los derechos humanos, también, por ejemplo, de los refugiados, de los migrantes, de los pueblos, por cierto que lo pone a prueba. Pero por eso que entonces cuando te decimos que tenemos que repensar también, de repensar la economía, es porque yo creo que el sistema, sobre todo en Chile, donde se aplica un sistema neoliberal absoluto, está en cuestionamiento. Y lo que queremos nosotros es transitar verdaderamente una economía social de mercado, a una economía donde efectivamente busquemos este equilibrio entre el rol del Estado, un Estado que tiene que ser no necesariamente más grande, pero sí más ágil, un Estado más moderno, un Estado que sea capaz de garantizar ciertos mínimos para todos, y un mercado, pero un mercado que sea más transparente, más competitivo, mercados que también incorporen dentro de sus elementos los temas de la inclusión social, del tema medioambiental, etcétera. Tenemos que entonces repensar efectivamente el modelo de desarrollo. En Chile, donde probablemente se aplicó con mayor ortodoxia que en ninguna otra parte del régimen, el modelo neoliberal, hasta los propios Chicago Boys en el último tiempo parece que se nos pasó la mano en Chile, ¿no es cierto? Donde todo fue bien de consumo. La educación, un bien de consumo, la salud, un bien de consumo, la previsión, ¿no es cierto?, un mecanismo para poder generar una fuente de financiamiento barato para los grandes conglomerados económicos, ¿ya? Pero, y eso sumado, y me voy a la otra pregunta, a que incluso los recursos naturales más elementales como el agua son bienes de consumo y posibles de la especulación privada, donde hay muchas personas que tienen derechos de agua que no los ocupan, y familias que viven al lado de eso, donde escurre esa agua y no la puede consumir. Y donde en plena crisis, imagínense ustedes, y por eso que es tan importante el cambio constitucional, en plena crisis hace 2 semanas, se vota en el Senado el que el agua sea un bien nacional de uso público. Hubo 12 votos en contra, hubo 34 votos a favor y se rechazó, porque no se alcanzó el quórum necesario de aprobación. Donde 12 valen más que 34. Entonces no se pueden expresar la mayoría. Donde existe efectivamente un bloqueo de una minoría, ¿ya?, que le basta ni siquiera con votar en contra, le basta con no votar, para que en definitiva se mantengan estas reglas del juego en que todo es bien de consumo. Y eso es evidentemente algo que no va para más y que requiere un cambio urgente. Y por eso que mire, nuestro partido siempre ha sido un partido que ha planteado el tema de la responsabilidad. O sea, nosotros creemos que la política tiene que ser una política responsable. Pero se lo decía el otro día a algunos empresarios. ¿Qué es lo responsable hoy día? Lo responsable hoy día es no hacer los cambios. Lo responsable hoy día es decir, mire, hagamos contención, no cambiemos la Constitución, porque mire, lo que viene no sabemos qué es lo que puede ocurrir, mantengamos esta Constitución, porque funcionó durante mucho tiempo, sí funcionó, pero ya no funciona. A mí me parece que eso no es lo responsable. Hoy día el tratar de negar la realidad de lo que ocurre, no solo en las calles de Chile, en la sociedad chilena,
yo le quiero decir que las encuestas, a pesar de la violencia, que todo el mundo, la inmensa mayoría rechaza, a pesar de la violencia, en los momentos más duros incluso de los saqueos, del oportunismo de algunos, la movilización social llegó a tener sobre el 90% de apoyo y en el piso el 76% de apoyo. Nunca ha tenido la movilización social en Chile menos del 76% de respaldo ciudadano. Y eso demuestra entonces que efectivamente aquí hay un descontento transversal que subyace, digamos, a lo que aparece como el conflicto en las calles, del cual tenemos que hacernos cargo. Y entonces lo responsable hoy día es hacer este nuevo pacto. Y decir, bueno, ¿para dónde queremos que Chile, desde el punto de vista institucional, económico y social, transite en los próximos 40 años? ¿Cuáles son los 5 o 6 temas que vamos a generar como grandes consensos? Como el que encabezó Patricio Aylwin de los 90 en la transición, pero que hoy día cumplió su ciclo y ya ha quedado absolutamente en evidencia que cumplió su ciclo, y hoy día mirar con los ojos de hoy lo que ocurrió en los 90, claro, es fácil, ¿no es cierto? Ahora es fácil decirlo, pero en su momento había que estar en el momento, en el lugar, para poder buscar una salida a la dictadura. Pero hoy día necesitamos este nuevo pacto político y social. Y eso es una constitución, eso es probablemente un nuevo pacto tributario y un montón de otros temas que vendrán como consecuencia del debate constitucional. Eso es lo responsable hoy día, es que la política juegue un rol para que esto se encauce adecuadamente y que no tengamos, digamos, esta situación de inestabilidad de manera permanente. Hay una pregunta también en relación con si el descontento social, la movilización social ha sido el germen del 18 de octubre. Responder con una modificación de la Constitución puede ser frustrante para la ciudadanía que tiene otras aspiraciones distintas ¿o es solo el primer paso de un...? A ver, también la agenda de la movilización social ha ido mutando. Porque claro, en un principio esto partió por el alza del metro, y después no son 30 pesos, son 30 años, y después era el tema de las pensiones, del costo de la vida, del transporte, bueno, y luego apareció con mucha nitidez el debate constitucional, porque al final, en algunos casos la causa de los problemas, y en otros casos la dificultad para poder procesarlo y resolverlo adecuadamente por la expresión de la mayoría, está en la constitución política. Y por lo tanto, no es una condición suficiente, pero sí necesaria, el cambio de la Constitución. O sea, el cambio de la Constitución por sí sola no va a resolver la desigualdad social ni los abusos, pero es una condición necesaria para poder abordarlo adecuadamente, tomando las cosas buenas de lo que tenemos. ¿Sí? No tenemos que pensar que esto significa que hay que partir todo de nuevo, ¿no? A partir de las cosas buenas que se han hecho, a partir de los elementos positivos que también han existido, ¿no es cierto?, en nuestro esquema de desarrollo en el último tiempo, podamos efectivamente hacer las correcciones necesarias. Y para eso es fundamental que, sobre todo, que las instituciones, que la gente vuelva a sentirse representada por sus instituciones, que se sienta reflejada, que se sienta orgullosa de su Constitución y no sentir que su Constitución es la que efectivamente lo oprime. Yo creo que eso es fundamental, porque de lo contrario no vamos a resolver ni la crisis institucional, ni la crisis social y probablemente, ¿no es cierto?, tampoco la crisis desde el punto de vista del orden público. Hay varias preguntas relacionadas con el proceso constituyente y la primera dice, ¿cree usted de verdad que un presidente como Piñera, con el grado de aprobación que tiene la legitimidad para llevar adelante el proceso constituyente de una nueva Constitución? Bueno, esto a pesar de Piñera, hay que decirlo con mucha claridad, a pesar de Piñera. Lo único que le resultó a Piñera fue cuando tuvo que decir lo que no quería decir. El día martes 15 de octubre, 14 fue, martes 15, ¿no? No, perdón, de noviembre, no fue el 15, martes 12 de noviembre. El presidente Piñera convocó a una cadena nacional porque iba a anunciar que nuevamente declaraba estado de excepción y que nuevamente sacaba a los militares a la calle. Y no lo pudo hacer por dos cosas, porque los militares no querían y porque no tuvo unanimidad ni siquiera en su coalición. Y como ya había convocado a la cadena nacional y no tenía nada que anunciar, entonces
se había instalado ya el debate constitucional y nosotros habíamos jugado un rol, reuniones, incluso con partidos de Chile Vamos, con la oposición. El día anterior nuestro Consejo Nacional del Partido por Unanimidad había planteado el acuerdo a través de una asamblea constituyente, cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente, institucional, democrática, pero una asamblea constituyente. Ese mismo día martes nosotros habíamos firmado una carta con todos los partidos de la oposición, todos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, que establecía 3 cosas: nueva constitución, plebiscito habilitante y asamblea constituyente. Todos. Entonces el presidente Piñera ese día dice, bueno, yo llamo un gran acuerdo para una nueva constitución, y nosotros le cobramos la palabra al día siguiente y fuimos los partidos los que nos sentamos a conversar, a construir ese acuerdo, y en menos de 48 horas logramos sacarlo. Donde quiero decir que el gobierno no jugó ningún rol. O sea, no hubo ni un ministro en ninguna de las conversaciones. En ninguna. Una ausencia absoluta. Y creo que eso fue lo que permitió el acuerdo. O sea, lo que permitió el acuerdo fue que el gobierno se contuvo y permitió que los actores políticos lo construyéramos. Y a mí me parece, lo quiero decir acá, incomprensible que después de que en esa negociación logramos las 3 cosas que nos planteamos: nueva constitución, plebiscito y asamblea constituyente con otro nombre, convención constitucional, algunos de los firmantes de la carta, como el Partido Comunista, después se hayan negado a firmar el acuerdo. Me parece, y que después han votado en contra de la idea de legislar en el Congreso. Ahora están por el apruebo, en buena hora, pero estuvieron incluso en contra de la idea de legislar cuando por primera vez, después de 40 años, tenemos la posibilidad histórica de ponerle fin a la Constitución de Pinochet. Me parece increíble. Pero ahí hubo partidos del Frente Amplio que tuvieron la fuerza de resistir efectivamente la presión del propio Partido Comunista y que firmaron ese acuerdo. Fue entonces, a pesar de Piñera y a pesar del gobierno, creo yo, que vamos a tener que implementar este plebiscito, y a pesar de Piñera y a pesar del gobierno tendremos que, esperamos tener una elección de la Convención Constitucional en el mes de octubre, y creo que este proceso está andando, ya se aprobó en el Congreso, nos quedan algunos temas pendientes que dicen relación con el tema de la paridad de género. Queremos una convención constitucional paritaria y con escaños garantizados para nuestros pueblos indígenas. Creo que es fundamental que eso también, eso no lo pudimos incorporar en el acuerdo político, pero lo hicimos en paralelo con iniciativas, con proyectos de reforma constitucional que está avanzando, y que yo creo que hay una buena posibilidad de que al final terminemos aprobando el que esta convención, además de ser participativa, ojalá 100% elegida por los ciudadanos, eso lo van a definir los propios ciudadanos en el plebiscito del 26 de abril, si es que es una convención mixta, mitad parlamentario, mitad ciudadanos elegidos ad hoc, o 100% ciudadanos elegidos ad hoc, pero que sea además paritaria y con algunos escaños garantizados para nuestros pueblos indígenas, porque quizás uno de los principales conflictos que permanece en el tiempo sin resolver es la relación del Estado de Chile con nuestros pueblos indígenas. Y ahí entonces donde nosotros creemos que es fundamental que sea el debate constitucional y que estén ahí nuestros representantes de los pueblos indígenas para poder ver, bueno, cómo se les reconoce, cuál es la naturaleza de ese reconocimiento, qué tipo de derechos colectivos se les pueden garantizar, y eso no se puede hacer sin nuestros pueblos indígenas. Yo creo que es fundamental que sea con la participación de ellos. Y se me olvidaba otro elemento que también estamos incorporando, el igualar la cancha para los independientes que quieran postularse a la constituyente, porque hoy día el sistema electoral claramente tiene un estatuto privilegiado para los partidos, pero nosotros creemos que es importante que también los independientes, hoy día de los 155 diputados, hay solo uno independiente fuera de pacto. Así de difícil es para los independientes salir, y nosotros creemos que es fundamental también por un tema de legitimidad política y social el que las condiciones de entrada, de elegibilidad de los independientes sean similares a las de los militantes de los partidos. Te has adelantado porque había varias, bueno, no sé, eran en parte preguntas, en parte demandas, en parte críticas y petición de opinión, ¿no?, respecto precisamente a cómo gestionar, hacer una participación efectiva de la ciudadanía en el proceso constituyente, ¿no? Y como aparece repetidamente, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas en Chile y su posible participación? ¿Cuál debería ser su participación aquí?
Sí, porque hay varias de las preguntas además concentran en los pueblos originarios. Muy bien. Yo tengo quiero decir que no solo soy de la Araucanía, fui diputado de la Araucanía, mi mamá es mapuche, Valenzuela Lonconao, mi abuelita nació y se crió en una comunidad, así que para mí es un tema muy, muy sensible. ¿Ah? Y sencillamente creo que hay una deuda, como le he dicho, con nuestros pueblos indígenas, de participación, reconocimiento y desarrollo. Son tres elementos fundamentales en la relación que están ausentes. Hoy día en nuestra constitución política en ninguna parte aparece la frase ni pueblos indígenas ni pueblos originarios. En ninguna parte de la constitución. No existe. O sea, no hay ningún nivel de reconocimiento. Para nuestra carta fundamental, nuestros pueblos indígenas simplemente no existen. El único reconocimiento es de rango legal. ¿Ah? Pero no hay un reconocimiento, menos aún, ¿no es cierto?, ni de Estado plurinacional, ni de niveles de autonomía, ni de derechos colectivos. Y por lo tanto, creo que es fundamental que nuestra constitución política lo haga, y que lo haga con la participación de ellos, y por eso que nosotros hemos planteado, y se aprobó en el Senado, y ahora efectivamente va a la Cámara de Diputados en tercer trámite, los escaños garantizados para nuestros pueblos indígenas, porque a partir de ese reconocimiento, evidentemente que nosotros creemos que es la participación plena en el Estado lo que le va a permitir también alcanzar el adecuado desarrollo. Hoy día están prácticamente excluidos del Estado y a nosotros nos parece que entonces esta es una rica oportunidad para procesar ese conflicto político-social que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y hubo dos alternativas que se plantearon, una las cuotas, que los partidos tuviésemos cuotas indígenas, y nosotros defendimos de que no fuesen cuotas, de que fuesen escaños garantizados para que ellos puedan elegir sus representantes de acuerdo a sus propias organizaciones, a su propia forma, digamos, de vincularse y su propia, cultura y costumbre, y no necesariamente tener que obligarlos a que tengan que participar a través de un partido político. Y eso fue lo que al final primó, y esperamos que los primeros días de marzo esto esté totalmente resuelto en el Congreso y que puedan tener plena participación. ¿Cuál es ya vamos a ir terminando, cuál es el camino después del plebiscito y el inicio de un proceso constituyente, y cuál es pregunta así concretamente, cuál es el futuro que ves a la democracia cristiana en este nuevo futuro? La verdad es que anticiparse tanto hoy día con la realidad chilena cuesta. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es poder desarrollar bien este proceso. ¿Ah? Yo creo que este proceso constituyente tiene que no solo partir bien el plebiscito el 26 de abril, sino que tiene que ser capaz de terminar bien. Recordemos que si se rechaza la propuesta de texto constitucional en el plebiscito ratificatorio, va a seguir rigiendo la Constitución del 80. Ese sería un fracaso absoluto de la política, que después de todo lo ocurrido, ¿no es cierto?, después de elegir una convención constitucional, después, ¿no es cierto?, del año de trabajo, terminemos con un plebiscito ratificatorio en que puede que termine rigiendo la Constitución del 80. Algunos decían, bueno, querían eliminar esa parte del acuerdo. Y dicen, pero bueno, ¿cómo nos vamos a quedar sin constitución? Eso es imposible. ¿No es cierto? Entonces estamos obligados efectivamente a acordar un texto constitucional que realmente sea la casa común, que nos acoja a todos, probablemente sea una constitución más mínima, como las constituciones modernas, que establezca los grandes consensos, ¿no es cierto? No una constitución como la colombiana, que tiene más de 500 artículos, que reguló absolutamente todos los detalles, pero que sí establezca, ¿no es cierto?, los grandes consensos de lo que queremos para el país desde el punto de vista de nuestros derechos fundamentales, de nuestras bases de la institucionalidad, etc. ¿Ah? Y yo creo que eso es una gran responsabilidad después de implementarlo adecuadamente. Y ahí yo veo a la democracia cristiana con un rol fundamental. Porque como se requieren 2/3, vamos a tener un rol fundamental para poder alcanzar esos 2/3. Y lo que queremos entonces es un partido que sea protagonista, un partido que
no esté, digamos, en una especie de centro neutro, inactivo, sino que un partido que tenga presencia, carácter, que tenga posición política, que esté dispuesto a pagar costos también. ¿Ah? Y para eso un partido que no tenga temor a dialogar y a construir acuerdos. Y yo lo quiero decir porque no hay nada más cobarde que negarse a dialogar y a acordar cosas con quien piensa distinto, que atrincherarse en su posición tratando de imponerla. Eso es lo menos democrático que hay. Y creo que nuestro partido entonces ahí tiene un rol cualitativo que cumplir, ya muy importante. Y en la medida en que la gente identifique a la democracia cristiana como un partido que es capaz incluso de pagar costos, de ser objeto de críticas como lo hemos sido, ¿ah? Muy duras, ¿ah? De los ambos extremos, incluso de nuestros socios históricos muchas veces, porque no han comprendido de que lo que nosotros hemos buscado es un camino que nos permita avanzar, salir de la situación en la que estamos. Y eso se hace sobre la base del diálogo y de los acuerdos. Y sobre todo cuando vamos a entrar al proceso constituyente, donde la Constitución no es sino que un gran acuerdo que tenemos que darnos como sociedad. Creo que un partido como la Democracia Cristiana entonces tiene un rol fundamental que aportar en la política chilena en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, Fuad. Llegamos al final. Había una frase que no era una pregunta, pero que creo que es momento también de decirla. Una persona pedía justicia para Neco, que es la última de las víctimas que ha habido. Así es, nosotros también sacamos una declaración pública. Yo quiero decir, en esto nuestro partido no ha tenido y no va a tener nunca ninguna tibieza en ambigüedad. No hubo ni un voto de la Democracia Cristiana en contra, por ejemplo, de la acusación constitucional al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Ningún voto en contra. Ningún voto. Para nosotros el tema de los derechos humanos es absolutamente fundamental. Y nosotros, desde el día 18 de octubre, en la noche, articulamos abogados que generamos recursos de amparo tipo, estuvimos en las comisarías y nuestro compromiso es total y absoluto con la justicia y también con la reparación. Y creo que en esto el gobierno está absolutamente al debe. Creo que es una vergüenza para nuestro país que después de la dictadura que vivimos, hoy día tengamos los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de los canadienses, que son absolutamente tajantes en cómo en Chile se han vuelto a violar los derechos humanos. Creo que sobre todo con la historia de nuestro país, eso es absolutamente inaceptable y creo que la historia va a terminar juzgando y va a pasar a la historia el presidente Piñera como el gobierno en que en Chile, después de la dictadura militar, se volvieron a violar de manera masiva los derechos humanos. Y por eso yo creo que por la memoria histórica que tiene nuestro país también, es que tiene el 6% de apoyo, no solo por sus malas decisiones políticas, sino que porque ha sido incapaz de hacerse cargo realmente de implementar las recomendaciones, de exigir las responsabilidades políticas y acuñando un término del propio presidente de la República, al menos han sido cómplices pasivos de lo que ha ocurrido con las violaciones a los derechos humanos en Chile. Muchas gracias, Fuad. Mencionabas antes a Michael Sandel, fue el último ponente de este foro en el curso pasado. Hablaba de los males de llevar el libre mercado al mundo de la política y yo me quedo con un consejo, por si te vale para algo, de lo que dijo, ¿no? Y es no evitar debatir sobre las grandes cuestiones ciudadanas, en las que es difícil ponerse de acuerdo, pero es lo que de verdad preocupa a la gente. Y cuando se abandonan las grandes cuestiones, pues uno se dedica a hablar de otras de las que pierde la sintonía con la ciudadanía. Y terminar, también tuve una estudiante chilena en mi asignatura, precisamente en los momentos de crisis y bueno, pues le acompañé mucho en los primeros días porque no podía contactar con su familia y quiero desearte a ti y a todos los chilenos que te acompañan lo que le deseé a ella cuando se marchó y es, bueno, pues que tengáis éxito en esta transformación y mis mejores deseos para que efectivamente el pueblo chileno tenga un poco lo que se merece. Muchas gracias, José Luis. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Pablo.